vamos a continuar con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Así que hoy, a ver aquellos que van siguiendo el estudio, ¿qué versículo nos toca? El versículo 15. Así que si podemos ponerlo en la pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Y vamos a mirar otra exhortación que a la palabra de Dios nos hace. Y recuerdan que esta es la actitud que nosotros tenemos que tener mientras estamos esperando al Señor, a la luz de lo que Dios espera, de estar preparados para su venida. Que cuando Cristo venga, Él te encuentre observando estos mandamientos, ¿no? Y dice la Escritura, vamos allí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Ese es el pasaje que queremos ver en esta tarde. Vamos a orar al Señor para que Dios esté bendiciendo su palabra. Nuestro amado Dios y Padre, en este momento venimos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por tu gracia, por tu salvación y tu misericordia. Es una alegría, es un gozo estar juntos hoy para adorarte, para alabarte como iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra sea el medio el cual tú uses para moldearnos, tratarnos, transformarnos, santificar nuestra vida. Ayúdanos a entender tu voluntad, pero también a aceptarla y a obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con la historia de aquellos 5 misioneros que fueron a la selva de Ecuador a predicar a una tribu llamada los Aucas. Y cuando estos misioneros se instalaron allí, 5 de ellos, ¿verdad?, fueron asesinados por los nativos de ese lugar. Y de hecho hasta hay una película, ¿verdad?, que quizás algunos de ustedes la han visto a punta de lanza. Exactamente. Si no la han visto, se las puedo recomendar. Lo interesante es que 2 de estas esposas, viudas, jóvenes, ellas se quedaron en la selva y aprendieron el idioma de los Aucas para poder llegarles con el Evangelio. Y poco a poco, ¿verdad?, pudieron empezar a predicar el Evangelio. Y se terminaron convirtiendo los propios asesinos de sus esposos y de sus hijos, ¿verdad? De sus esposos, ¿verdad? Y también estaban las esposas con sus hijos, ¿no? Y es tremendo, hermanos, porque vemos un ejemplo de estas mujeres de amor, de pagar bien por mal. Yo vi una vez el testimonio de uno de los hijos de estos misioneros, que es un hombre, ya es un misionero porque esto ya hace muchos años, el cual estaban predicando en una iglesia junto con uno de esos creyentes que era el que había asesinado a su padre. Ahora, esto ante el mundo no lo podemos entender. Solamente podemos entenderlo, ¿verdad?, aquellos que conocemos a Jesucristo. Cómo ellos pudieron amar y perdonar a aquellos que habían sido los propios asesinos, ¿verdad?, tanto de su padre o de estas mujeres, de sus esposos. La palabra de Dios dice que no debemos de vengarnos. La venganza, hermano, es lo natural, es lo que es la esfera de este mundo. Es lo natural a nuestra propia naturaleza. O sea, lo natural es que si alguien te agravia, tú respondas con un agravio. Si alguien te humilla, lo normal es que tú puedas humillar a esa persona. De hecho, no hacerlo ante los ojos de este mundo es cobarde, es débil, es tonto. Y déjeme decirle, hermanos, que ese espíritu a veces se introduce hasta dentro de la propia iglesia, dentro de los propios cristianos. Hace años una vez escuché a un hermano que había perdonado a ciertos cristianos. Y otro cristiano vino y le dijo, tú eres un tonto,
por haber perdonado, por haberte reconciliado con esos creyentes. Y usó otras palabras que no serían propias de decirlas. Hermanos, qué triste a veces, qué lejos estamos de lo que Dios enseña en su palabra, o de lo que el Espíritu nos enseña. Entonces, hermanos, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Cuando nosotros somos agraviados, cuando tú has sido ofendido, cuando alguien te ha hecho un mal, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros debemos de responder? ¿Hay algo que Dios dice? ¿Hay algo que Dios quiera decirnos, que quiera enseñarnos cuando nosotros hemos sido ofendidos? Primero vamos a mirar el testimonio de las Escrituras. Por ejemplo, uno de los pasajes conocidos es Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Y dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo de esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Ahora, vamos a mirar otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y por último quiero mirar la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros enemigos? Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Y dice así la palabra de Dios: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludaba a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, podríamos seguir mirando algunos otros textos en cuanto al testimonio de las Escrituras. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien nos hace un agravio o nos hace un mal? Pero quiero mirar con ustedes algunos ejemplos bíblicos de personajes bíblicos de que devolvieron bien por mal. Y hay muchos, pero vamos a mirar algunos. El primero que quiero ver con ustedes es José. Y quizás todos sabemos la historia de José y están familiarizados, pero algunos quizás no. José tenía 11 hermanos. Y los hermanos tenían envidia y celo de José. Sabemos, ¿verdad?, que desde niño los hermanos le maltrataban, le ultrajaban. Posteriormente, los hermanos atentan contra la vida. Llega un momento en la vida de José que los hermanos tuvieron la brillante idea de decir: vamos a desaparecer a nuestro hermano. Entonces intentaron matarle. Al final el mayor, Rubén, intercede para que no le maten.
Y hermanos, así que venía una caravana que iba rumbo a Egipto y entonces dijeron los hermanos, bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vendemos como esclavo. Y le decimos a nuestro padre que una fiera se lo devoró en el campo. Así que lo vendieron a José como esclavo, a un joven que, según los estudiosos, dice que podría tener quizás 17 años. José es vendido, alejado de su padre, de su familia, de su tierra, a una tierra lejana. Qué tremendo, hermano. Así que pasan los años y yo creo que el común denominador de cualquier persona sería vivir para llegar a ese día que pudiera vengarse de aquellos que le hicieron tan grande mal. Pero hermanos, aquellos que conocemos la historia de José, ¿qué pasó? Todo lo contrario. José llegó a ser segundo en Egipto, ¿verdad? Era como el vicepresidente, él era la persona más rica, más poderosa, y tenía toda autoridad y potestad de colgar a sus hermanos. Así que pasaron los años, y cuando él ve a sus hermanos, dice Génesis capítulo 45, versículo 15, que fue, les abrazó, les besó y lloró sobre ellos. José, hermanos, no tenía un corazón lleno de ira, no tenía rencor, no tenía amargura sobre sus hermanos. No se vengó. De hecho, si conocemos la historia, José termina dándole las mejores tierras de Egipto, ¿verdad? La tierra de Gosén, a su padre y a sus hermanos. Él termina bendiciéndolos. Es un ejemplo de alguien que pagó bien por mal. Hay otro ejemplo, hermanos, y es Moisés. Y en Números capítulo 12, Moisés intercede por María. ¿Recuerdan? Los hermanos de Moisés eran María y Aarón. Y María y Aarón murmuraron contra Moisés. La razón injustificada, quizás celo, su propio orgullo, su propia carnalidad, su propia inmadurez. Ellos murmuraron contra Moisés. Y eso enfadó, eso produjo la ira de Dios. De hecho, Dios castigó a María con lepra. Y en el capítulo 12 de Números, versículo 13, ahí hay una oración, hay una intercesión de Moisés. Y Moisés dice, te ruego que la sanes ahora. Ahora, ponte tú en lugar de Moisés. Déjala nomás, leprosa, esta murmuradora. Déjala, castígala, está bien, Señor. Está por cómo me ha tratado, cómo me ha difamado. Se lo merece. No, Moisés inmediatamente ora por María pidiéndole misericordia. Y Dios sana a María. Eso es un ejemplo de alguien que está pagando bien por mal. Otro ejemplo es David y Saúl. Saúl perseguía a David sin causa. Solo lo motivaba a Saúl el mal y la muerte de David. Y en cierta ocasión, ¿verdad? Saúl lo perseguía con un ejército de 2.000 hombres, día y noche, y pasaban los años, y David se esconde en una cueva. Y Saúl entra a la cueva, y David estaba escondido, y va y corta un pedazo del manto de Saúl. Era tonto Saúl, ¿no? Porque ni cuenta se dio. Y sé que al final Saúl se va, y cuando está del otro lado de un acantilado, David va y le grita, ¿verdad? Dice, mi rey, mi señor. Dice, tú procuras mal contra mí, pero yo no te voy a tocar. Líbreme de hacer venganza. Y entonces son las palabras de Saúl las que dicen en 1 Samuel 24, 17, más justo eres que yo. Me has pagado con bien, haciéndote yo mal. Es impresionante, hermanos. Saúl dice, tú me estás pagando con bien. Mientras yo procuro tu mal, tú me haces bien. Ahora, hermanos, ¿cuál es nuestro mayor ejemplo de alguien que ha pagado bien por mal? Es Jesucristo. El mayor ejemplo es el Señor Jesús. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:23 que cuando le maldecían, no contestaba con maldición.
Hermano, ¿qué haces tú cuando alguien te grita en el tránsito? ¿Qué haces tú en tu casa cuando tu esposa o tu esposo te habla ásperamente? ¿Cuál es nuestra reacción natural cuando de pronto alguien en la calle o nos trata descortésmente o vas a una oficina pública y te tratan de una forma horrible y uno le da gana, ¿verdad?, de tomar cierta venganza? Pero ¿qué es lo que hacemos? Pedro era testigo de cómo respondía Jesús. Pedro no está imaginándose. Pedro vio a Jesús cómo respondía cuando lo agraviaban. Fue testigo. Dice que cuando le maldecían, él no contestaba con maldición. De hecho, hermano, uno mira a Jesús en la cruz y uno puede imaginarse esa escena donde está el pueblo, hombres, mujeres, soldados, religiosos, burlándose a los pies de la cruz, escupiéndole, insultándole. ¿Y qué dice la Escritura? Jesús oraba por ellos y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben, hermanos, cuál es el remedio para cualquier ofensa que te han hecho? Mira la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos tantos argumentos y excusas. No, pero mire lo que me hizo, lo que dijo de mí, Pero cuando miramos la cruz, quedamos callados. Hermanos, Cristo soportó mucho más que tú. Y Cristo era más justo que tú. Nosotros no somos más justos que Cristo. Y Cristo estuvo dispuesto a perdonar. Cristo perdonó. Así que la exhortación acá, volviendo al texto, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, la exhortación nos instruye a cómo nosotros debemos de responder a cualquier agravio. Y es esto, hermano, no vengarnos. Como decíamos, nuestra naturaleza sería tomar represalia por esa mala acción. Y de hecho, hermanos, somos astutos, sutiles en vengarnos a veces. A veces pensamos que la venganza es algo muy grotesco, pero a veces, hermano, justificamos nuestra venganza. Y decimos: pero mire lo que dijo de mí, mire lo que me hizo, mire cómo me trató. Y como que estamos diciendo ante Dios: yo, la verdad que si me vengo, tengo razón. Pero no tenemos razón. No podemos justificarnos. Y a veces, hermanos, nos vengamos de una manera sutil. Y no necesariamente tenemos que hacer un agravio visible, pero quizás, hermanos, nuestro trato cambia hacia el hermano. Y ya somos más fríos. Evitamos saludarlos. Dejamos de tener comunión. Nos alejamos de ellos. Y muchas otras cosas, hermanos, guardamos resentimiento. ¿Y saben qué es el resentimiento? Es una manera de venganza. Porque es volver a sentir. Y cada vez que veo al hermano, siento lo mismo. Y si lo veo todos los domingos, vuelvo a resentirme. Y lo traigo a la memoria. Y vuelvo a enojarme. Hermanos, ¿por qué no debemos de vengarnos? Bueno, en primer lugar, porque si yo me vengo, estoy tomando el lugar de Dios. Yo no puedo tomar el lugar de Dios. Tú no puedes tomar el lugar de Dios. ¿El juicio a quién corresponde? A Dios. Hermanos, Dios dice que un día Dios va a juzgar a los incrédulos. Cada persona será juzgada. Hermanos, no solamente a los incrédulos, también dice la palabra que los creyentes tendremos que rendir cuenta ante Cristo. Aún los creyentes, hermanos, aún nosotros seremos juzgados. Y la palabra de Dios dice, lo cual dice, pagará a cada cual según su obra. Romanos capítulo 2, versículo 6. Entonces, hermanos, mi responsabilidad no es vengarme. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano? Mi responsabilidad es predicar el Evangelio, es vivir el Evangelio, es amar, es perdonar, es ser humilde, es ser manso,
como Cristo, pero no es mi responsabilidad, no es mi tarea vengarme. Dios es el juez. Por eso dice Romanos 12, versículo 19, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Proverbios 20, versículo 22 dice, no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Él te salvará. Por lo tanto, hermanos, yo no puedo dar cuenta por lo que el otro hizo. Tú no vas a dar cuenta por el otro, pero sí vas a dar cuenta por tus actos. Sí vas a dar cuenta si tú te vengaste, si respondiste de una manera pecaminosa, inadecuada. En segundo lugar, hermanos, no debemos de vengarnos, porque nuestra ira no es justa. Cuando nosotros nos enojamos, hermanos, no actuamos justamente. Nuestro juicio, hermano, es manchado, ¿verdad?, por nuestro impulso, por nuestro orgullo, por nuestro enojo, por nuestra pecaminosidad. Y cuando nos enojamos somos desmedidos, impulsivos, exageramos, somos crueles y no tenemos misericordia. Por eso dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces nosotros hemos querido resolver problemas y en vez de resolverlos, los agrandamos. Cuando estamos enojados y venimos y, ¿verdad?, actuamos impulsivamente, decimos cosas que después nos duelen. Y no quisimos decirlas. Y hacemos cosas que nos duelen. Y después cuando estamos en nuestros cabales, nos arrepentimos. Entonces, hermanos, por eso no debemos de vengarnos. No debemos de resolver las cosas en nuestro enojo. En tercer lugar, hermanos, el vengarme me hace comportarme igual a ¿quién? A los incrédulos. A los incrédulos. Dice Proverbios 26, versículo 4, nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también necio como él. No te hagas igual a ellos. Un incrédulo, alguien que no tiene al Señor, alguien que no tiene el amor de Cristo, es normal responder con insulto, con ira, con agravio, ser violento, ser impaciente, ser intolerante, vengarse. Pero hermano, Dios nos ha llamado a otra cosa. Miren la exhortación del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 46. Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman. Ahora la pregunta sería, ¿quién aman a los que os aman? ¿Los incrédulos? Un incrédulo no tiene problema con amar a aquellos que lo aman. La pregunta es, ¿qué mérito hay? No hay ningún mérito. Por eso el Señor dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los gentiles? Es un sinónimo de incrédulos, de inconversos. Versículo 47. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, en cuarto lugar, ¿por qué no debo de vengarme? Y en cuarto lugar, la razón es porque Dios mismo no nos ha pagado mal por mal. Dios nos ha pagado a nosotros como pecadores bien por mal. Si nosotros tenemos en cuenta, hermanos, todos los pecados que hemos cometido contra Dios, y teniendo en cuenta que cada pecado que tú has cometido es una ofensa a Dios, cada pecado o afrenta a la santidad de Dios. Hermanos, desde que nacemos, estamos ofendiendo constantemente a Dios. Estamos afrentando a Dios.
Alguien dijo, yo no estoy enojado con Dios. Pero este hermano le dijo, no, pero el problema es que Dios sí está enojado contigo. Entonces, hermanos, ¿cuánto hemos ofendido a la persona de Dios? Pero Dios, en su misericordia, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Miren lo que dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice el Salmo 103, versículo 10 y 11. Salmo 103, versículo 10 y 11. No nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ese es Dios. Qué bueno, hermano, es que Dios es misericordioso contigo y que no te paga conforme a lo que tú mereces. La Biblia dice, ¿verdad? Luego, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es misericordioso. Dice también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, ¿Dios qué es? Es fiel. Menos mal que Dios no responde a nuestra infidelidad. Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces la razón, hermanos, porque yo no debo de vengarme o pagar mal por mal, es porque Dios no lo ha hecho contigo, no lo ha hecho conmigo. Hermanos, en quinto lugar, no debo de vengarme porque la venganza nos lleva a guardar rencor. La falta de perdón, hermanos, nos lleva a una vida de amargura. Es triste, hermano, pero alguien que no perdona, alguien que guarda el rencor en su corazón, alguien que no supera una ofensa, cae en una vida de amargura. Pierde el gozo, pierde la paz. Pero sobre todo, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, afecta nuestra vida espiritual. Afecta tu relación con Dios y afecta tu comunión con Dios. Tú podrás decir, yo no tengo problema con Dios, es con el hermano. Hermano, tu relación horizontal afecta tu relación vertical. Yo no puedo estar bien con Dios y mal con mis hermanos. Si yo no arreglo, ¿verdad?, mi problema, hermano, poco a poco eso apagará mi vida espiritual. Y eso me terminará alejando de los caminos de Dios. Recuerdo una joven que hace muchos años se apartó del Señor y ella dio su testimonio de por qué. No fue en nuestra iglesia. Y esta joven, ¿verdad?, que había caído en pecado y había hecho cosas vergonzosas, ella dijo, miren, todo comenzó porque yo tenía rencor hacia un hermano. Nunca pudo arreglarlo, nunca lo superó. Y eso llevó a que su vida espiritual poco a poco se fuera enfriando. Y luego incidiera en pecados mucho más graves. Entonces, hermanos, si yo guardo venganza, si yo quiero vengarme, guardo rencor en mi corazón y eso me enferma espiritualmente. Y no solamente corro el peligro de que me afecte a mí, sino que yo pueda contagiar a otros. ¿Recuerdan la exhortación de Hebreos capítulo 12, versículo 15? Dice, tengan cuidado que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean, ¿qué? Contaminados. Muchos sean contaminados. Entonces, hermanos, en sexto lugar, ¿por qué no debo de vengarme? Porque hay recompensa y bendición para aquellos que sufren haciendo el bien. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. ¿Y qué dice luego? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo,
porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pero Dios está diciendo, si tú pagas bien por mal, Dios dice, yo te voy a bendecir. ¿Te das cuenta? Yo te voy a bendecir porque Dios está viendo lo que tú haces. Dios va a bendecir a aquel creyente que está devolviendo bien por mal, que no se está vengando. Hay una bendición. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:7, mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Séptimo lugar, no debemos de vengarnos, hermano, para no ser engañados por el diablo. Mira, yo quiero decirte algo. El diablo quiere engañarte haciéndote creer que tus enemigos son tus hermanos. Y hay creyentes que llegan a un punto de su vida espiritual que creen que sus enemigos son sus hermanos. Hermanos, tus enemigos no son tus hermanos. Tus hermanos son pecadores imperfectos que quizás te han ofendido una y muchas veces. Así como tú también has ofendido a ellos una y muchas veces. Los cuales tú vas a necesitar tener mucho amor, paciencia y perdón sobre ellos. Pero recuerda, hermano, que tú necesitas la comunión con tus hermanos. Tú necesitas la comunión, tú necesitas a tus hermanos para estar firme y fortalecido en el Señor. Necesitamos nuestros hermanos. Por lo tanto, hermano, una de las primeras cosas que hace el diablo para apartarte de Dios es apartarte de tus hermanos. Cuando el diablo aparta a un creyente de la congregación, lo aísla y pronto ese creyente terminará apartándose de Dios. Uno mira, ¿verdad?, eso en la naturaleza. Cuando un depredador intenta, ¿verdad?, ya sea un leopardo, un león, cazar un ciervo o una cebra, o sea, el animal que sea, lo primero que hace es separarlo de la manada. Y cuando se separa, es vulnerable, es débil, es un blanco fácil. Entonces, hermanos, en octavo lugar, no debemos de vengarnos, porque para Cristo, hermanos, es importante la paz y la comunión con nuestros hermanos. A veces quizás nosotros pensamos que lo importante, ¿verdad?, es hacer cosas para el Señor, es hacer sacrificios, ofrendas, no sé, ministerios, servicios. Pero miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Más importante que tu ministerio, que tu adoración, que tu ofrenda, que tu servicio, es estar en paz y en comunión con tus hermanos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice el Señor. Dios nos manda a estar en paz con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces no depende de nosotros, pero sí, mientras dependa de ti, tienes que hacer el esfuerzo para estar en paz. Así que, hermanos, esta enseñanza no solamente nos enseña qué es lo que no tenemos que hacer, pero ahora vamos a mirar, porque este mandamiento no solamente nos enseña qué es lo que nosotros no tenemos que hacer, pero no es un mandamiento pasivo, es un mandamiento activo. No solo no debo de vengarme, sino que tengo que ¿qué? Hacer el bien. Por eso es difícil guardar este mandamiento, ¿no? Podemos estar muy instruidos en esto. Podemos entenderlo. Pero qué difícil guardarlo. Porque dice, volviendo al texto, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno. Yo debo de seguir lo bueno, debo de hacer lo bueno.
Y esto, hermanos, es difícil. ¿Qué cosas debo de hacer, hermano, cuando soy agraviado? Vamos a mirar entonces, primero vimos lo que no debemos de hacer, vamos ahora a mirar sí lo que yo debo de hacer. En primer lugar, hermanos, tengo que estar dispuesto a sufrir el agravio. Hermanos, si yo soy una persona que no permito absolutamente nada, soy intocable. Creo que había una película que eran Los Intocables, ¿no? Una serie. Bueno, a veces el creyente, si me tocan, ya tienen problemas. ¿Ese es tu espíritu? ¿Ese es tu carácter? Entonces, hermanos, miren lo que dice la palabra. Y yo no voy a... Pero pastor, usted está diciendo cada cosa. Como yo le voy a citar con la Biblia. Hermanos, dice 1 Corintios 6:7. ¿Por qué mejor no sufrís el agravio? La iglesia de los Corintios tenían conflictos entre ellos. Eran carnales, había pleito, había celos, había contienda. Y viene Pablo y ¿saben cómo resuelve? Estoy seguro que estos creyentes decían, Pablo, por favor, vamos a disciplinarlo a este hermano, vamos a humillarlo, miren lo que hizo, vamos. Y Pablo viene y le dice, ¿por qué mejor no sufrís el agravio? ¿Por qué mejor no sufrís el agravio? En segundo lugar, hermanos, otro consejo que nos da, dice Proverbios 19:11, pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. En tercer lugar, hermanos, asegurarnos que sea una ofensa. A veces yo puedo estar enojado con alguien, puedo estar resentido, y quizás la otra persona, hermano, ni siquiera sabe. Ni se enteró. Y la razón es porque quizás de pronto yo estoy enojado, resentido, es porque entendí mal, interpreté mal, escuché mal, imaginé mal, supuse mal. Tenemos que tener cuidado. En cuarto lugar, otra cosa que yo debo de hacer es hablar con el hermano. ¿Qué nos instruye Mateo 18:15? Si tu hermano peca contra ti, ve y tú y reprende, estando tú y él solo. O sea, porque a veces, hermanos, lo que nosotros pensamos que si él me ofendió, él es el que tiene que venir a hablar conmigo. Él es el que tiene que arrastrarse y venir de rodillas y decirme, perdóname. Pero la Biblia dice que yo debo de ir. Yo soy el que tengo que ir a hablar con el hermano. Si tu hermano peca, ve tú, dice. Ahora, hermanos, ¿por qué es necesario hablar? Porque muchas diferencias, problemas, conflictos se aclaran hablando. Y tú vienes al hermano y le dices, hermano, el otro día no sé, tu actitud me ofendió. Y ese hermano, pero hermano, perdóneme, mire, yo la verdad que jamás de los jamases pensé hacer eso contra usted. Lo dije por otra cosa, pensé esto, no sé. Y ahí se resuelve el problema. O si el hermano sí cometió una acción, quizás el hermano pida perdón y se arrepienta. Otro consejo que ahí mismo nos da en el texto es seguir, dice lo bueno. ¿Saben que esta palabra seguir es el verbo griego dioko? Y significa esto, perseguir persistentemente. Y da la idea de cuando un depredador persigue a su presa. ¿Vieron que, por ejemplo, el leopardo, el león, corre y corre y corre esa presa hasta que lo encuentra y lo caza y no se cansa? Lo que está diciendo, hermanos, que nosotros no debemos de resignarnos, siempre tener la disposición a resolver los problemas, los conflictos, a buscar la comunión, a buscar la paz, a sanar, a construir, a perseguir, hermano, el bien, sobre todos. ¿Para quiénes tengo que seguir lo bueno? Es una pregunta. ¿Para quiénes? Para con todos. Piensa en este momento, hay alguien que, pero ese también, sí, ese también. Incluso ese señor, sí, es hermano también. Esa hermana, señor, también es hermana. Seguir lo bueno para con todos. Por eso, hermanos, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Esto, hermanos, cuando dice seguir lo bueno, traído de una forma práctica, ¿qué implica?
significa que yo debo de saludar aún los que no me saludan o los que me evitan. Amar a los que no me aman. Abstenerme de juzgar a los que te juzgan. Abstenerme de hablar mal con los que sí hablan mal de ti. Ser buen vecino con los que son malos vecinos. Perdonar a los que no te quieren perdonar. Hacer favores o hacer bien con aquellos que te han perjudicado. Ser amable y cortés con los que son descortés. Y podríamos seguir esta lista. Termino, hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Pero quiero decir, ¿cómo guardar estos mandamientos? Solamente lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Para mí y para ti es imposible. Solamente cuando yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida y el Espíritu Santo gobierna y controla mi carácter. Hermanos, en segundo lugar, luchando contra nosotros mismos toda nuestra vida. Porque tu viejo hombre siempre va a querer vengarse. Siempre va a tener sed de venganza. Entonces, hermanos, la manera de que nosotros podemos practicar esto es negándonos a nosotros mismos. Es luchando contra nuestro yo interno. Y en tercer lugar, practicando el perdón. Quizás, hermanos, ¿saben que hay creyentes que quizás podrían dar un curso de teología intensivo sobre el perdón? Y saben más del perdón que el propio apóstol Pablo. Pero en la práctica no perdonan. Yo quiero decirte que el perdón no es una teoría, no es simplemente una doctrina. Dios nos manda a practicar el perdón. Y yo te pregunto, hermano, esta noche, ¿tú eres perdonador? Hermanos, si no somos perdonadores, va a ser imposible practicar estos mandamientos. Vamos a terminar orando al Señor.